que Dios me ha dado. Ahora le vamos a invitar que se ponga en pie, mis hermanos, para mayor reverencia a nuestro Padre y nuestro Dios y nuestro Todopoderoso, quien nos ilumina a través de su Espíritu Santo y el poder de su gloria sobre nuestras vidas. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Job. Váyase a Job, capítulo 38. Vamos a dar lectura del versículo 16 al versículo 30. Cuando usted lo tenga, deme un amén. Gloria sea a Cristo. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias por estas cosas que tú nos revelas. Gracias por este entendimiento que tú nos das. Ahora en Cristo Jesús, Padre, sigue poniendo esas palabras de sabiduría en nuestra vida. Esas palabras de entendimiento que nos hacen reflejar, nos hacen poder pensar y analizar el contexto de los acontecimientos que se dieron en los diferentes momentos a través de las diferentes lecturas bíblicas que hemos podido exponer delante de este pueblo. Ahora, en el nombre de tu Hijo Jesús, llévanos a través de la meditación del libro de Job. A ti hemos orado, Padre. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job, capítulo 38, versículo 16, lo leemos, nos dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declararás si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y las escarchas del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo. Pues, Padre, ahora en el nombre de tu amado y querido Hijo Jesucristo, Padre, a quien tú le has revelado las cosas, Señor, ahora te pedimos que las reveles a través de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos en este contexto de esta palabra, queriendo interpretarla, queriendo dar esa exégesis de ella, queriendo llevar esos pensamientos a la mente de nuestros hermanos, queriendo poder descubrir de todas estas bellezas que hay debajo de estas letras. Pues tú eres el Todopoderoso y tú eres el sabio a quien clamamos. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Pues qué precioso cómo el Señor viene hablando a Job. Yo quisiera preguntarle, ¿alguna vez usted ha pensado si Dios le hablara? ¿Se ha puesto usted a pensar si Dios le pudiera hablar a usted? No oigo ningún amén. O sea que no tenemos esperanza. Debemos de tener esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. No cambia. Él es el mismo Dios. El Dios que estaba hablando a este hombre llamado Job, hoy a través de su palabra quiere inyectar esos pensamientos que él había hablado, que había expuesto delante de alguien. Él quería llevar esos pensamientos a este hombre, que él pudiera tener su entendimiento, no el entendimiento del hombre, sino el entendimiento de Dios. Pues el sermón yo le he titulado Los recursos de Dios. Diga, los recursos de Dios. Usted se va a dar cuenta que vamos a ver que Dios tiene muchos recursos, y entre esto está lo que es la nieve, el granizo, las tormentas, el mar, las fuentes, el abismo, las aguas. Son recursos de Dios, y estos recursos son mejores conocidos como recursos de la naturaleza. Diga, la naturaleza. Pues del versículo 16 al 24 vamos a estar viendo la naturaleza del poder de Dios. Usted va a ir viendo cómo Él manifiesta su gran naturaleza y manifiesta su armada, manifiesta todo lo que Él tiene preparado. Del versículo 25 al 30 se le ha titulado Las poderosas obras de Dios. Las poderosas obras de Dios. Cómo Él se tomó un tiempo para hacer cada una de ellas. Como Él se tomó un tiempo para que nosotros pudiéramos reflexionar y pensar en cada una de esas obras. La palabra de Dios, cuando nos habla conforme a los recursos, nos dice en el versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declarará si sabes todo esto. Aquí Dios estaba haciendo una pregunta clave a este hombre llamado Job. ¿Por qué? Porque él quería ver todo conforme a lo que Job había podido haber manifestado en un tiempo con sus amigos. Pero me llama la atención, porque empieza con has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Si nosotros nos damos cuenta, las preguntas que están aquí fueron cosas y acontecimientos que se dieron. Cuando habla, oiga bien, antes de contestar, cuando la palabra habla, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. ¿Qué personaje bíblico le llama la atención a usted ahí? Diga Jonás. ¿Estamos entendiendo? Lo que yo quiero llamarle la atención a usted es que lo que Dios está exponiendo a este hombre llamado Job son acontecimientos que sucedieron también. ¿Por qué? Porque claramente le pregunta si has entrado tú hasta las fuentes, o sea, que si has penetrado ese lugar maravilloso, si te has tenido la oportunidad de poder estar en ese lugar en donde se manifestaron cosas que hombre no había visto, pero nos damos cuenta cuando dice si has entrado hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo, está mostrando el poder y el control de las cosas que tiene Dios. ¿Sabía usted, hermanos? El hombre, así como estamos, ¿cómo le podíamos llamar? El cielo tiene diferentes nomenclaturas, si le queremos llamar de esta manera, o divisiones. De la tierra al primero está, por decir, la estratosfera, la troposfera y todas estas que van escalando. Pues el hombre, su cuerpo está preparado para estar entre el primero. Más allá, necesita usted tener una tipo cámara hiperbárica, así como los aviones que se presurizan cuando pasan después de tantos miles de pies. El avión tiene que presurizar la presión atmosférica que hay dentro de él, porque si no lo hace, ¿saben qué sucede?
se aplasta, porque la presión es demasiado. De la misma manera, cuando usted baja, puede bajar hasta cierta distancia sin equipo. De ahí para allá, mire los buzos. Los buzos, cuando ellos bajan 30 metros, ya pueden tender a sufrir un tipo en el cual el oxígeno se empieza a meter a la sangre, y ellos, para poder salir nuevamente a la superficie, tienen que estar como aislado un tiempo para que nuevamente el cuerpo se vuelva a adaptar, porque dicen que si salen ellos así de un solo, pueden sufrir cierto tipo de combustión o presión, que la sangre está hirviendo, dicen. Ahora, yo cuando le hablo de esto, le estoy hablando conforme a lo que Dios le estaba preguntando a Job, que si alguna vez había andado escudriñando el abismo, y más, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿No le llama a usted la atención ese segundo versículo que le está? ¿A dónde en la Biblia habla de sombra de muerte? Diga el libro de Salmos. ¿Va? Yo quiero que usted se esté conectando, hermano. Estamos con el mismo espíritu. El libro de Salmos nos habla de puertas de sombra de muerte. ¿Qué significa? Lugar donde están los muertos. Lugar donde están todos aquellos que han estado en pecado, todos aquellos que no han seguido a Jesucristo. Pero la palabra en su contexto, cuando está hablándole Dios a este hombre llamado Job, le dice: te han descubierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Cuando habla de la anchura de la tierra, nosotros sabemos, porque científicamente se ha medido la tierra, pero en realidad no tenemos en sí un conocimiento de la cantidad de metros cuadrados que hay, o kilómetros cuadrados que hay sobre la tierra. ¿Alguien cree que sabe por qué? Si no sabe, me voy a meter yo en algo científico. Si usted se da cuenta, todos estos movimientos telúrgicos que hay, dicen que el día de hoy hubo un terremoto en Costa Rica, no sé hace cuántos días hubo uno aquí. Entonces, todos estos movimientos es cuando la tierra se ha movido del lugar, ha avanzado ciertos metros. Según los científicos, la tierra cada año, no sé si se mueve, no recuerdo si eran 15 pulgadas, 15 pies, no sé, pero se mueve una cantidad de distancia. Por tanto, usted se va a dar cuenta que hay lugares en que no había tierra y de repente sale una isla. ¿Qué significa? Que está en constante renovar. Si usted no le ha llamado la atención, averigüe, mire su cuerpo. Su cuerpo tiene algo similar al contexto de la tierra. Usted se da cuenta de que usted tiene gases y lo expulsa en diferentes lados. La tierra también expulsa los gases a través de los volcanes. Nuestro cuerpo, si se da cuenta, sufre también transformaciones. Nuestra piel, vaya y mire abajo de su cama, usted va a ver como que son motas o no sé qué, pelusas. Es la piel que se ha ido cayendo, que todos los días se nos va cayendo la piel del pie, de todo. Mire su cabello constantemente, así como la tierra está renovando cada vez los árboles y todas estas cosas, también nuestro cabello está creciendo y algunos, más de algunos, se han ido cayendo. A lo que yo quiero llamarle la atención es esto, a la pregunta que le hace Dios a Job, porque le dice: ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? O sea, la tierra es inmensa, pero no es tan inmensa como son las aguas. Si usted se da cuenta, mire y revise, va a ver de que las aguas ocupan las 3/4 partes de la tierra. Y aún así, nosotros podemos ver de que hubo un tiempo en que muchos grandes filósofos
discutían el contexto de que la tierra tenía un contexto plano, otros decían que era redondo, otros decían que era triangular, cada uno tenía su perspectiva. Pues también, si usted puede ver claramente, la mayoría de estos filósofos eran filósofos griegos, que conocían, sabían cómo utilizar los diferentes instrumentos, para que usted pueda ver que el primer reloj que se estaba usando era un reloj que era como prácticamente como un pedazo de madera parada, y conforme el sol se iba moviendo, ahí se iban marcando las horas. Bueno, lo que yo quiero llamarle la atención es cómo Dios le formula esta pregunta a Job, que si él había considerado todas estas cosas, si había considerado de qué tamaño era la tierra, si él había podido ver todas las fuentes de los abismos, si había podido descubrir esa sombra de muerte, lugar de donde descansarán todos aquellos que no están en Cristo. Pero Job no podía contestar eso. Job había ido a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque él conocía sobre la oscuridad del Seol y todo esto. Busque Job 10. Váyase a Job 10, 18. 10, 18. Amén. Vamos a dar lectura del 18 y vamos a leer un poco más adelante hasta el 22. Amén, hermanos. ¿Qué nos dice ese versículo 18? Job 10, 18. Yo me fui hasta por allá, por donde estaba el otro, el Job 19 andaba yo, en vez de meterme en el 10. Amén, hoy sí. Lo leemos. ¿Por qué me sacaste de la matriz? ¿Hubiera yo expirado? Y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, ahí lo está contestando, lobrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densa tiniebla. Y le voy a llamar la atención. Si usted se da cuenta, la palabra menciona algo allá en el versículo 22. Dice, tierra de oscuridad y lobrega, como sombra de muerte y sin orden. Me llamó la atención cuando leí donde decía sin orden. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, ¿qué hizo Jehová Dios en el principio cuando su espíritu andaba sobre la faz de la tierra? Él vio que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa? Que estaba sin orden. Por tanto, ahí se está manifestando ese lugar de oscuridad. Se está manifestando todo lo que Dios tuvo que volver nuevamente a hacer, a crear, a reordenar. Y ahí usted puede ver cómo Dios Todopoderoso manifiesta su pregunta a este hombre llamado Job. ¿Por qué? Porque le hace ver el contexto, lo hace entenderlo. Mas volvamos a Job 38. ¿Qué dice el 19? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Porque, para que las lleves a sus límites y entiendan las sendas de su casa, tú lo sabes, pues ya habías nacido y es grande el número de tus días. Aquí, hermano, la palabra de Dios, cuando él está hablando a Job, está mostrando que Job había hablado de los horizontes distantes inteligentemente. Mire lo que dice Job 26, vayas a Job 26, 10. Vamos a leer un poquito de la Biblia, amén. ¿Ya lo tiene? Nos dice ese versículo, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Ustedes, no sé cuánto han ido al mar. Cuando usted ve el mar hacia el fondo, ¿qué se ve? Se ve el horizonte. Se ve como que si llegara hasta allá, esa línea que usted ve, que era lo que confundía a los filósofos, porque algunos decían que la tierra era recta, otros decían que tenía límites, porque pensaban que
allá en el horizonte que se veía, si iban hasta allá, se caían. Ese era uno de los pensamientos que había. Pues la palabra de Dios, en este contexto, manifiesta algo muy claro, que puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. ¿Qué significa? Que hay un límite hasta donde el agua puede subir o bajar. No va a subir más de ahí, ni va a bajar más de ahí. Usted se da cuenta que ya los fenómenos que ocurren cuando la tierra tiene un movimiento muy brusco que se conoce como terremoto, es el hundimiento que ocurre en el mar se absorbe en ese lugar, posteriormente sale como que es una onda de, ¿cómo le llaman esas cosas? De mushrooms, no me acuerdo cómo se dice en español. Ese mushrooms, hongo. Y ahí es donde se forman lo que se conoce como los tsunamis, cuando el mar ha ido hacia donde fue el movimiento y regresa con un gran poder. Pero ¿qué hizo Dios? Puso límite. El mar o las aguas no van a pasar más hasta donde Dios le ha permitido que pasen o que lleguen. Por tanto, usted puede ver claramente cómo este versículo se manifiesta con una gran sabiduría, mostrándonos a nosotros. Y lo que Job había hablado, ¿por qué? Porque esos límites eran lo que Dios había trazado, pero Job había en algún momento hablado de alguna de estas cosas cuando se había tenido que enfrentar a sus amigos. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice para que las lleves a sus límites y entiendan las sendas de su casa, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Aquí hay un fenómeno, hermano. Es el contexto en cómo Dios miraba las cosas delante de Job. Me gustaría que fuera a otro versículo antes de que avancemos. Job, busque Job nuevamente. 24:13. Amén. Lo leemos, nos dice, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron donde, hermanos, en sus veredas. El 14 nos dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche no es como ladrón. El 15 dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Y el 16, en las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Aquí está hablando, ¿qué cosa? ¿Qué entienden? Todo lo que sucede en la noche, en la oscuridad, cuando no hay luz. Muchos de nosotros nacimos porque nuestros padres esperaron que no hubiera luz para poder hacer sus actos para que pudiéramos nacer. No sé si lo dije bien. ¿Por qué? Porque cuando nació el hermano Larín no habían televisores. Entonces, como dormían, desde la noche empezaba prácticamente así como las gallinas, a las 6 de la tarde ya todos estaban hasta almorzados, cenados, comidos, desayunados, porque tenían que irse a dormir. ¿Y qué hacían los papás? Primero iban a dormir a todos los pollitos, y una vez dormidos los pollitos, démonos gusto y nosotros. ¿Entiende? ¿Qué es? Las cosas que sucedían al contexto de la oscuridad. Si usted se da cuenta, ¿a dónde que ocurren la mayoría de cosas malas? Cuando uno cree que no lo están viendo. Por tanto, la palabra de Dios manifestada en esto, cuando nos dice, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Esto está haciendo reseña a los ladrones cuando ellos vienen y dicen, vaya, mira, en esta casa no hay nadie a tal hora, así que vamos a caerle en este momento. Y usted se da cuenta que muchas veces la mayoría de cosas malas, perversas, ocurren en la oscuridad. Y a veces no es que sea que no haya luz del día, sino que no hay luz en el corazón de la persona.
¿Qué es esa luz? ¿Quién es esa luz? Diga Jesús. Si Jesús no está, tu vida no es nada. Por eso es importante que nosotros podamos tomar en cuenta a Jesús. El versículo 22, hermano, si nosotros lo leemos y lo vemos, nos dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Aquí podemos darnos cuenta que la pregunta a Job, él se siente de una manera como que fuera algo fenómeno, algo del clima, algo fenomenal. Pero lo que usted puede ver claramente es la gráfica metafórica que se le está manifestando de los tesoros de la nieve y el granizo, cómo se presentan, cómo se manifiestan delante de él. ¿Por qué? Porque para Dios, vamos a decir, el tesoro de la nieve. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en la nieve? Miren, si es una cosa que le cae en la mano y ni pesa, como que es todavía menos que un algodón, y blanquita. Por eso la palabra de Dios: si sus pecados fueran como la grana, o ¿cómo es? ¿Cómo fueran los pecados? Como la blanca. Vaya, usted se lo vaya. Es Isaías 1:18, si usted lo quiere leer. Entonces, la palabra de Dios lo está manifestando en ese contexto. Lo que Dios va a hacer es que lo va a hacer que vengan a ser blanco como la nieve, aunque fuera rojo como la grana o como el carmesí. ¿Me entiende? Entonces, la palabra aquí, cuando está manifestándolo Dios delante de Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es un fenómeno, hermano. ¿Sabía usted eso? Es el poder de Dios manifestado. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado esto. Si usted lee lo que dice el versículo 23, nos dice que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Aquí, cuando nosotros vemos lo que Él está manifestando, nos está mostrando ese poder del granizo. ¿Por qué? Porque el poder del granizo se manifiesta como unas piedras. Y en Josué se dio una manifestación en el cual se ganó una batalla gracias al granizo que cayó sobre el pueblo que estaba asediando el pueblo de Dios. Entonces, podemos ver el poder también, el poder de lo que es la nieve en sí. ¿Por qué? Miremos lo que dice Salmos. Vayas a Salmos 68:14. Ahí vamos a observar claramente lo que la palabra de Dios nos quiere ejemplificar. Dice: cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Aquí usted está viendo claramente lo que está ejemplificando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa nieve abarca kilómetros de kilómetros y puede caer. ¿Y sabía usted que si nevara aquí en el país, las casas, la mayoría no están preparados para recibir la nieve, mucho menos la gente? Si nevara aquí en el país, se manifiesta el poder de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque una cantidad de gente moriría. ¿Cómo morirían? ¿Ah? Tiene un nombre. Eso es. Morirían de hipotermia. ¿Por qué? Porque ni las casas, ni la gente están preparadas. Entonces, vemos cómo Dios puede manifestar su poder sobre la naturaleza de esa manera. Por tanto, como la palabra se está manifestando, es para que nosotros podamos hallarle el contexto del entendimiento que Él nos quiere llevar a que podamos ver. Si nosotros nos damos cuenta que Él también tiene ese control sobre los vientos, sobre las tormentas, sobre
toda aquella fuerza que andan por todos lados. Miremos lo que nos dice Job 37:9. Vaya, Job 37:9. Amén. ¿Qué dice? ¿De dónde viene el torbellino? Dice, del sur. Viene el torbellino. ¿Y el frío de dónde viene? De los vientos del norte. Nosotros pudimos exegetar este párrafo y nos damos cuenta que hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Que uno viene con una fuerza devastadora de movimiento y el otro viene con una fuerza devastadora de frío. El del norte viene, por eso miren en diciembre, ¿qué sucede? Diciembre nosotros recibimos muchos vientos del norte. Entonces, aquí en el país mucha gente andan con su chumpa, con jacket, cuello de tortuga, cuello de elefante, cuello de jirafa y de todo puesto. A una señora que andan, que son bien devotas, ahí andan de botas también. Entonces, nos damos cuenta cómo el viento del norte, ¿qué sucede si la gente no se abrigara y no se protegiera así? Le da ahí la hipotermia. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado el nivel del cual nosotros estamos acostumbrados. Y hemos dado cuenta de que, no sé si el lado de Chalate, ha habido gente que se han muerto del frío. Porque algunos hasta dicen que han nevado ahí. ¿Qué tan desierto es? No sé yo, pero usted se da cuenta que la palabra de Dios nos está mostrando que hay lugares de donde provienen los diferentes vientos. ¿Alguno ha vivido alguna vez un viento huracanado, tipo torbellino? ¿Sabe qué difícil es eso? Esos están clasificados por grados, de grado 1 a grado 5. Y los gringos los tienen clasificados no por kilómetros, sino que por millas. Por tanto, el grado 1 anda alrededor de unas 150 a 175 millas. Y no digamos el grado 2, ahora el grado 5. ¿Comprende? Por eso que hay uno que solo arranca, por decir, las hojas de los árboles. Hay otro que arranca el árbol con todo y hoja. Y no importa. Hay otro que la casa estaba ahí. Cuando usted llega, usted cree que, hey, ¿qué pasó? Yo pensaba que aquí vivía. No encuentra nada. Se lleva todo. Pero eso es lo que el poder de Dios puede hacer. Cosas que nosotros a veces ignoramos. Cosas que nosotros creemos que no pueden pasar. Pero si nos vamos nuevamente a nuestro libro de Job, allá el versículo 24 nos dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra, la tierna hierba. Miren, aquí me llama la atención varias cosas. ¿Cómo? Lo que se escucha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿por qué camino se parte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Mire, hermano, no sé qué día, hoy es, creo que fue sábado o domingo en la mañana. Yo siempre salgo tempranito, pero ese día salí y me voy viendo como donde yo vivo se ve el Cerro San Jacinto. Detrás del Cerro San Jacinto, mire, se veía tan bonito, yo le tomé foto, se veía tan bonito que salía una cosa pero anaranjada, pero bonito, bonito, anaranjado, así como tipo color oro, ámbar, pero miren qué precioso. Y le tomé foto y así conforme iba subiendo, el cielo se empezó a hacer como cuando hay nieve. Y yo dije, mira qué bonito, ¿qué me estará diciendo Dios? La predicación. Porque estuve apreciando de dónde sale la luz. Y muchos creen que la luz se ha ido, la luz no se ha ido. ¿Sabía usted eso? El contexto que nosotros vivimos, conforme a las latitudes, porque así se dice. Entonces, en las latitudes que nosotros estamos,
reflejamos que vivimos medio y medio, 12 horas de luz, 12 horas, en el cual la rotación de la Tierra permite que el Sol quede al otro lado del mundo. Entonces, aquí, cuando la palabra de Dios se está manifestando, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Usted se va a dar cuenta que hay un fenómeno que ocurre. Nadie ve el viento. ¿Alguien puede ver el viento? No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces, la palabra que Dios le está haciendo a Job es una palabra algo difícil de poderla contestar con la mente humana. Más si usted lee lo que dice el versículo 25, cuando dice: ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Todas estas cosas, el único que tiene el poder de hacerlo es Jehová Dios. ¿Por qué? Porque Él lo controla. Él controla cada una de estas cosas. Por tanto, en la pregunta que Él está haciendo a este hombre llamado Job, es para ver hasta dónde puede llegar su pensamiento. Mas la palabra en el 26, cuando dice: haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. ¿Qué significa? Que hay lugares boscosos. Cuando habla de deshabitado es porque no hay vida humana. Usted se da cuenta que hay lugares en el cual hay una gran extensión de tierra que tiene árboles y cierto tipo de animales, pero no hay vida humana. Esto podríamos llamarlo como tierra deshabitada, aunque cuando hablamos del desierto estamos hablando también de un lugar, pero mucho más alto el grado de deshabitado que la misma tierra de la cual se está mencionando. Por tanto, la palabra de Dios, cuando dice haciendo llover sobre la tierra, ¿qué significa? Que Dios hace llover a donde Él le plazca la gana. No sé cuánto han oído sobre el baile del indio para que llueva. No sé cuánto ustedes lo han bailado. Pero ese dicen que uno le quita todo y empieza cachum, 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 y que, vaya, usted bien sabe lo que le estoy hablando. Pero no es por el baile, ni es porque usted se ha chuloneado. Es Dios el que ha controlado todo. Entonces, Dios en su misericordia de ver de que, bueno, ahí están clamando por agua, vamos, le voy a mandar unos 20 centímetros de agua. Manda los 20 centímetros y está muriendo la gente. Porque vienen los grandes derrumbes, vienen los deslaves, vienen de todo. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, la palabra en el versículo 27 cuando nos dice: para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. Dios lo hace, no es tanto porque nosotros lo hemos pedido, sino que Él sabe que la tierra tiene necesidad del agua. Y si usted se da cuenta, las plantas tienen una sabiduría, diga sabiduría, hermano, y esa sabiduría viene de lo alto. Porque usted puede ver que, miren, la tierra se había rajado, cuarteado, abierto, y empieza a llover, y a los días empiezan a estar renaciendo brotecitos de diferentes tipos de hierbas, de arbolitos y de todo. ¿Pero por qué? La palabra que Dios le está mostrando a Job lo está diciendo: para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. Mas la palabra dice: ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Yo le pregunto, ¿usted cree que la lluvia tiene padre? Si Él lo controla, Él ha de ser su padre. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el fenómeno de la lluvia. Nadie se explica cómo es posible que las nubes puedan concentrar tanta cantidad de agua. Pero eso lo ha hecho el Creador. Eso lo ha hecho Dios. Más la palabra cuando dice: ¿o quién engendró las gotas del rocío? Y usted se da cuenta, yo no sé cuánto, hagan una prueba. El rocío son esas gotas que apenas están como cirniendo así. Que usted no siente que cae pesado, sino que es bien tenue, así como las nubes.
Mas la palabra en el versículo 28 dice, no, el 29, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Hermano, la escarcha del cielo, esto es que la escarcha puede estar formada prácticamente de agua congelada. Entonces, cuando usted lava una refrigeradora y la abre, usted mira así por encimita donde está el panel de donde está el congelador, usted empieza a ver las escarchas. Ese es el efecto que hace la condensación. ¿Cuál condensación? Que hay entre el cambio de las diferentes temperaturas. Hermanos, si estoy muy científico, avísenme. Pero lo que quiero que usted entienda, ¿por qué? Porque la palabra dice de quién salió el hielo y la escarcha del cielo, quién la engendró. Y esto solo ha sido Dios el que ha podido manifestar su poder sobre cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque de la misma manera como ese hielo o esa escarcha, porque cuando habla de hielo está hablando más en el contexto de lo que es lo más sólido. Si usted ve prácticamente el lado del polo norte, todo es hielo. Y ahí, si usted se da cuenta, las diferentes tiempos de vida varían. Los días son mucho más largos que este lado de la Tierra. ¿Por qué? Porque como prácticamente está girando sobre su propio eje. Entonces, ahí toma, algunos dicen que está en momentos, anda entre 6 meses de día, 6 meses de noche. Hay lugares que tienen 3 meses de noche o de día, así, de un solo. La gente no sabe ni qué hora es, se levantan y es de día, se duermen y es de día. Usted fuera a vivir ahí, capaz se muere porque no perdería más rápido el tiempo. Pero lo que yo quiero llamar la atención es cómo Él manifiesta esta sabiduría. Y el versículo 30, cuando nos dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Esto está hablando de el contexto de los icebergs. ¿Sabe lo que son los icebergs? Los icebergs se conocen en español como los témpanos de hielo. Y estos en su mayoría están del lado de allá de Rusia, del lado de Alaska, del lado del norte, Canadá, Estados Unidos. Ellos viven muchos de estos témpanos. Lo que hundió el Titanic, como una vez lo mencionamos, fue un tempanito que se veía chiquito, pero abajo era enorme. Entonces, cuando esta palabra Dios se la manifiesta a Job, le está dando para que él pueda contestarlas. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Si usted se da cuenta, hay gente que han logrado bajar a cierta altura, a cierta profundidad, no altura, a cierta profundidad de la tierra y manifiestan que es helado. O sea, depende de qué lado estén. ¿Por qué? Porque si están del lado del norte, no sé cuánto han visto esta película, estos programas de que tesoro, los excavadores de oro y no sé qué. Vaya, ahí ellos pueden vivir y se dan cuenta que tienen ciertos meses en el año para poder ir a buscar oro. Porque después de ahí para allá, aún la tierra se hace como hielo. La tierra se endurece. Por tanto, la palabra de Dios, mostrándonos a nosotros el contexto del entendimiento, nos está dando esa apertura para que podamos ver cómo se hela todas estas cosas, las aguas, los abismos. Y es por eso que usted ve que muchos volcanes van a parar a las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas le sirven como un refrigerante para manifestar, para calmar. Si no, eso estallaría. Hermanos, aquí la palabra de Dios, cuando ha hablado, ha mostrado esos recursos que Dios tiene. Ha mostrado que Él tiene el control. Y estaba mostrándole a Job que muy poco podía decir él conforme a todas estas cosas. Porque el que tenía la respuesta para ella era Jehová de los cielos. Hermanos, el que tiene oídos para oír,
que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Gracias te damos, Señor, Dios y buen Padre, por tu palabra. Señor, sigue dándonos el entendimiento de la misma. A ti hemos orado. Amén. Hoy te queremos invitar, hermano. Si usted ha escuchado la palabra y se ha dado cuenta de las maravillas del poder de Dios, cómo lo manifiesta, es un bonito momento para que usted abra su corazón y reciba a Cristo como su Salvador personal. Venga a Jesús, venga, recíbalo. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal y creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. También la palabra nos dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios en Cristo Jesús. Hoy invito a la iglesia que nos pongamos en pie y podamos orar y posteriormente partir de este lugar con la bendición del Señor y la protección de nuestro Padre Celestial. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por este día. Gracias por la bendición, gracias por habernos llevado a través del contexto de tu palabra y por habernos bendecido con la enseñanza de la misma. Ahora en Cristo Jesús te pedimos que nos cubras con tu manto, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que tu poder todopoderoso esté acompañándonos y fortaleciéndonos estos días de gran necesidad y días de aflicción. A ti hemos orado, cubriéndonos camino a nuestros hogares. Amén y amén. Que Dios me le bendiga. Den un buen aplauso a nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Ha sido un precioso gusto haber compartido con usted la palabra. Y que el Señor le bendiga. Les esperamos el día viernes.